Soy Jorge Salas, alias Coque Lector, y vas a escuchar Leer es Resistir, aquí en Radio Brasil, la primera radio comunitaria del barrio Brasil, en alianza con Radio Nuevo Mundo. Leer es Resistir, un lugar donde también conversamos de libros y mucho más. Leer es resistir, un espacio para reflexionar alrededor de los libros y la lectura. Ahora comienza Leer es resistir, con Coque Lector. La lectura, la literatura y los libros nos conectan de manera inigualable con otras latitudes del mundo y nos permiten viajar sin movernos demasiado. Nos da la posibilidad de explorar diferentes culturas, costumbres, ideologías y perspectivas que pueden estar a miles de kilómetros de distancia, pero que nos hacen sentir como si estuviéramos allí, viviendo las mismas experiencias. Cada libro es un pasaje a un mundo diferente, una ventana a otra realidad. Al leer, nos convertimos en viajeras, viajeros y, ¿por qué no?, en exploradoras y exploradores, transportándonos a espacios y tiempos ajenos a nuestro entorno inmediato. La literatura tiene este poder de trascender las barreras físicas y temporales, permitiéndonos vivir múltiples vidas y experimentar múltiples realidades. Es fascinante cómo un libro puede conectar contigo, lectora o lector. Aunque nuestras circunstancias de vida pueden ser distintas, los sentimientos y emociones son universales. La alegría, el dolor, la tristeza, el amor, el miedo, la esperanza. Todos los sentimientos son experimentados por las personas independientemente de su ubicación geográfica, y los libros nos ayudan a comprender eso. Existe una cierta belleza en la idea de que alguien que vive en un lugar distante puede estar experimentando las mismas emociones al leer el mismo libro. Nos ayuda a sentirnos en compañía con nuestras experiencias y nos recuerda la humanidad compartida que poseemos. La literatura también nos permite reflexionar sobre nuestras propias vidas y situaciones. Nos proporciona un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias sensaciones y experiencias y nos ayuda a comprendernos mejor y quizás al mundo que nos rodea. La literatura tiene mucho de filosofía. Ambas buscan explorar la condición humana, cuestionar nuestra existencia y proporcionar respuestas a los misterios de ella. Al leer, nos embarcamos en un viaje cuasi filosófico de autodescubrimiento y comprensión y nos conectamos con otras y otros. Leer nos une, nos conecta con otras y otros a través de las páginas. Por ello podemos entender a un personaje de Haruki Murakami que nos habla desde una cultura y experiencia distinta, pero que nos conecta con nuestra propia realidad, o que a través de los siglos Jane Austen nos siga resignificando lo que entendemos por amor. Porque a pesar de que leer es un acto solitario, no debemos hacerlo en soledad, y el mundo puede ser testigo de ello. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Leer a Resistir, aquí en Radio Nuevo Mundo. Soy Jorge Salas, alias Coque Lector, y estamos de regreso muy pronto, después de esta canción, que es una de mis preferidas de este último tiempo, a raíz de la película Perfect Days, Housing of the Rising Sun, de The Animals. In New Orleans, they call the rising sun. Estamos de regreso aquí en Radio Nuevo Mundo, el Leer a Resistir. Soy Jorge Salas, alias Coque Lector, y hoy tengo una invitada internacional que tuve la suerte de contactar a través del amor gatuno por Instagram, que las redes sociales también sirven para eso, para conectar con otras latitudes y también con los mismos intereses. Te doy desde ya el agradecimiento que hayamos podido compaginar los horarios, estimada Desiree Fay, aquí en Leer a Resistir. Bienvenida. Pues muchas gracias por invitarme. Sí, Me da un poco de envidia de tus gatos, porque puedes leer con ellos. Mi gata es todo lo contrario. Cada vez que estoy leyendo, me interrumpe para que me ponga a jugar con ella. sí, yo tengo dos gatitas, Naoko y Midori, que son bautizadas así por Haruki Murakami, son dos personajes de su novela Tokyo Blues. Y, y obviamente bueno, el dicho dice que es, acá por lo menos creemos eso en Latinoamérica, que los gatos y las gatas se parecen a la personalidad de sus dueñas o dueños. Bueno, a mí me gusta mucho leer, me conocieron leyendo siempre, entonces yo siempre he sido calmo aquí en la casa, entonces ellas han adoptado eso. Yo me voy a acostar a la cama a leer, ellas van a ir encima mío. Me siento en el sillón a leer, también ahí se ponen al lado mío. Pero obviamente también llega un punto que como que se exasperan y ahí te empiezan también a molestar para que les preste atención. Pero Qué qué bueno que suerte. también, sí.
Y de Sigire Faye estábamos conversando tras bambalinas que tú comenzaste hace poco un proyecto de poder estar también recomendando lecturas porque estuvimos hablando ahí y tú eres especialista o te especializaste un poco en literatura japonesa. Y quería saber un poco el tránsito de ese camino a amar la literatura y por qué decidiste autores y autoras de Asia y de Japón en específico. Bueno, a mí desde siempre me había gustado leer porque mi madre siempre ha sido muy lectora, así que me lo inculcó desde pequeña. Y pues por allá cuando era adolescente empecé a leer pues como casi todo el mundo a Haruki Murakami, ¿no? Que en ese momento fue como una iluminación. Ahora ya la verdad es que no me gusta tanto. Y cuando empecé a estudiar en la universidad, pues elegí lenguas modernas y empecé a estudiar lengua y literatura china y como tenía una segunda opción, lengua y literatura japonesa. Eh, pues la literatura china y el idioma chino es verdad que no me atrajeron tanto, pero la japonesa sí me encantó, sobre todo la parte de la literatura femenina moderna, por ahí por los 60, incluso de los años 40. Y pues más adelante, pues estuve trabajando un tiempo en Japón y a la vuelta volví a Europa y empecé a hacer un máster que lo terminé, de literatura japonesa en Londres. Y bueno, al final pues me harté un poco de tanto estar fuera y estoy de vuelta en mi pueblo, pero sí que es verdad que sigo siendo muy fan de la literatura japonesa y siempre que puedo pues intento leer algo nuevo, sobre todo clásicos, que todavía me queda muchísimo por leer. No soy la persona que más ha leído porque soy muy lenta, pero sí que me gustaría seguir aprendiendo sobre autores japoneses. Maravilloso. Qué increíble todo el tránsito que hiciste para volver a tu pueblo y estás ahora a través de una cuenta Instagram, después vamos a contar cuál es la cuenta, también tratando de traspasar ese amor porque tú lo profesionalizaste. Y disculpa, tengo que hacer la pregunta, aquí le decimos de perogrullo. eh, ¿Qué fuiste a hacer a Japón? ¿Fuiste a estudiar? ¿Fuiste a trabajar? ¿Fuiste a conocer? ¿O fue tanto el fanatismo que te generó la lectura de autoras y autores japoneses que quisiste vivir la experiencia como decimos nosotros, en carne propia? Pues fue un poco que, claro, las carreras de humanidades no suelen tener muchas salidas. Y yo estaba viendo que iba a terminar la carrera y que tenía muy poquita experiencia laboral, sobre todo relacionado con lo mío, así que empecé como loca a buscar oportunidades para irme a trabajar a Japón y al final conseguí que me cogieran en unas prácticas para enseñar inglés en una escuela de preescolar y estuve allí 6 meses. Lo que pasa es que, bueno, al final tenía que volver porque, se me acababa el visado y tenía que porque mi visado solamente era de 6 meses y tenía que acabar la carrera, y tampoco me veía allí viviendo para toda la vida. Así que finalmente volví y ahora me dedico a ser profesora de inglés, que es de lo que tengo más experiencia, y después de la literatura creo que es lo que más me gusta hacer. Estamos conversando con Desiree Faye, así lo pronuncio bien, perdona, Bye. eh, Faye, aquí en Leer y Resistir en Radio Nuevo Mundo. Y continuando por esa senda que nos estás contando un poco, Desi, es en torno a este que no te vistes viviendo en Japón. No, ¿por qué? ¿Es muy fuerte el choque cultural? A pesar de que la literatura que llega acá, obviamente más occidentalizada, como en el caso de los Mm. Murakami y las Murakami, eh, como que a uno le hace anhelar estar allá. ¿Todo muy distinto? Bueno, sí, todo es muy distinto. El tema de la burocracia me pareció muy, muy complicado. Todo el tema de que si tienes que estar viviendo, pues, pendiente de tu visado y tal. Normalmente la gente, pues, al menos por la gente que conocía yo, casi todos los extranjeros que viven allí al final acaban conociendo a alguien japonés y casándose con esa persona y así pues ya tienen un visado más permanente. Y a mí la idea de tener que estar con alguien, no sé, lo veía como una cosa muy fría, como, bueno, o estoy dependiendo de X empresa toda mi vida para poder residir aquí. Creo que más adelante sacaron un tema de un visado permanente y ya eso no es tanto un impedimento, pero era eso o esperar en algún momento, conocer a alguien
y casarme con esa persona. También vi muchas parejas internacionales que cuando se le acababa el visado al hombre o a la mujer se casaban para poder seguir viviendo allí. Y bueno, yo pues será que soy una romántica, pero no me convencía. Y también el tema de estar lejos de la familia, porque al final son 8 o 9 horas de diferencia horaria. Eh, Cuando no eres también eres profesora de inglés, pero no eres nativa, es muchísimo más difícil encontrar trabajo. Y la vida en España en general, pues, al final es mi país y es muchísimo más cómoda cerca de mi familia, de mis amigos, y no tenía que adaptarme a ninguna cultura, que no es del todo difícil adaptarte a una cultura nueva, pero siempre te tira más la tuya, ¿no? Sí, siempre tira más donde nacemos, pero es como las plantas, pues las plantas son colocadas en un macetero o donde fuese y no tienen la oportunidad de poder cambiarse ese macetero. Nosotros como humanidad tenemos la posibilidad de poder Sí. hacer eso, pero entendiendo todo esto que tú nos estás contando de ese cariño, de las amistades y de todo. Pero, y a pesar de ya haber regresado, ahora estás trabajando como profesora de inglés y sigues ahora haciendo fomento lector o promoción de lectura a través de tu cuenta de Instagram. ¿Por qué seguiste o sigues por la senda de los autores y autoras japonesas? Pues, la verdad es que no lo sé si es porque he leído más de eso, que me llama más la atención, o porque me llama más, pero, por ejemplo, hay autores como Tanizaki que tienen una forma de escribir, sobre todo cuando escriben sobre relaciones amorosas, muy especialmente las relaciones tóxicas, las relaciones con narcisistas, por ejemplo, Arenas movedizas, el primer libro que publiqué en mi Instagram que me llamó muchísimo la atención, me gustaba muchísimo. También el libro de Nubes flotantes de Hayashi Fumiko. No sé si es, el estilo que tienen de escribir o las historias, pero es verdad que son historias que empiezo a leerme los libros y no los puedo soltar. Y me identifico muchísimo con sus personajes. Incluso aunque sea un libro escrito hace tantísimos años y aunque hablen de incluso de cosas, por ejemplo, Hayashi Fumiko cuando escribe sobre la posguerra, es algo que yo nunca he vivido, pero tiene una forma de escribir que te sientes identificada. Cuando escribe sobre quizá una relación que está terminando y que ya debería haber terminado, eh, pues incluso antes de haber yo misma vivido algo así, me sentía totalmente identificada y la verdad es que tienen una cosa que te llegan al alma y no sé cómo lo hacen, pero es increíble. Eso es lo hermoso y la magia de la literatura, sobre todo ahora de los clásicos y las clásicas, a raíz de todos estos nuevos autores y autoras que van surgiendo en todas las latitudes. Me imagino que en España también se da el fenómeno de que hay Mm, mucha gente que se hizo famosa en internet y después saca libros. Eh, sí. en Latinoamérica está llegando ya esa moda, por decirlo de una forma, y que a lo mejor algunos libros no son malos, obviamente, pero como tú dices, pues, o sea, nos están contando una historia que sucedió hace 60 años atrás, experiencia que nosotros no hemos vivido, y aún así podemos conectar. Y eso hace grande a la literatura y a quienes se dedican de oficio, obviamente, a ser escritores o escritoras. Y ahí quería desviarlo un poco por este punto de que naciste en España, te criaste en España, tienen toda una percepción distinta a nosotros de las letras. Por ejemplo, ¿cómo se vive allá el 23 de abril? Por ejemplo, acá en Chile hay una instancia de una universidad que hace una maratón de leer el Quijote durante todo el día, con distintas personas Guau. obviamente, y se lee durante todo el día el Quijote de la Mancha. ¿Ustedes cómo vivieron o viven el 23 de abril? Bueno, yo vivo en un pueblo, así que directamente no se vive. Disculpa, tengo que saber Pues si te dónde, vas en Torrox. ya no sé, Sí, soy de cerca de... Málaga. De Málaga, ¿ya? Sí. Pues en las ciudades sí que siempre hay ferias del libro. En Cataluña, por ejemplo, está San Jordi, que se regala un libro y una rosa, y me encantaría algún día ir a Barcelona, durante la feria del libro, durante el día del libro. Lo único que se hace por mi zona, aparte de alguna feria del libro pequeñita, es que en el instituto al que fui yo, durante toda esa semana se celebra la semana cultural.
y entre otras actividades culturales tienen pues en la biblioteca una pequeña feria del libro donde los chicos pueden comprar y vender, bueno, vender no sé, pero pueden comprar libros y aparte pues actividades culturales relacionadas con el tema de ese año. Por ejemplo, un año pues fue la Semana Cultural sobre Japón y este año ha sido la Semana Cultural sobre el agua y la verdad es que es una iniciativa muy, muy chula. Ajá, son con temáticas en particular y lo asocian a todo lo a nivel cultural. Sí, hacen actividades, talleres, también hay charlas. Por ejemplo, yo participé en la Semana de Japón y ahora en esta última, pero no para hablar de literatura. Y pues torneos deportivos, torneos de ajedrez, pero de libros lo que hay es pues la pequeña feria dentro de la biblioteca. Ujú, está bien. Estamos conversando con Desiree Fay, aquí en Leer y Resistir en Radio Nuevo Mundo, desde España, Málaga. Y tenemos 9 horas de diferencia en esta conversación, así que desde ya agradecido que te hayas tomado la molestia de poder hacer que coincidiera nuestro horario, tanto para no madrugar como para no tampoco levantarse tan temprano, ninguna de las dos. Y Desiree, cuando tú fuiste tomando nos contabas que tu madre era muy lectora y que por ahí fue un poco, fuiste agarrando esa sensación de verte acompañada de libros. Pero ¿cuándo fue que hiciste el clic y dijiste, oh, me encantaría poder dedicarme? Bueno, tú lo estás dedicando casi profesionalmente, obviamente haciendo las clases de inglés con esta disculpa, con este magíster que tomaste que nos contaste, pero ¿cuándo fue o cuál fue ese libro que te hizo de ser como el clic o la lectura o la experiencia que te dijo, oh, me gustaría seguir este camino literato? Pues creo que fue durante la universidad, durante mis primeras clases de literatura japonesa. Me gustaba mucho la asignatura y llegó un momento que yo ya me había leído un libro de Murakami y la profesora que nos estaba dando por esa época las clases, pues nos mandó a leernos la novela de Sputnik, mi amor, de Murakami. Y ni siquiera me acuerdo muy bien de qué fue lo que hablamos, pero durante esa época, pues, la veía ella y decía: me encantaría poder entender de literatura tanto como lo hace ella, cómo se preparaba las clases, cómo explicaba". Y fue a partir de ahí cuando quise, dedicarme también un poco a la literatura de forma académica. De hecho, cuando me fui a estudiar a Londres fue con vista hacer un doctorado en literatura. Lo que pasa es que al final, cuanto más cerca veía el momento de hacer un doctorado y toda la precariedad laboral y todo eso que conllevaba, más me iba echando para atrás y más iba echando de menos también volver a casa. Así que lo dejé de lado, pero yo creo que fue durante ese segundo año de universidad, más o menos, sí. Wow. Disculpa, a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema literario, pero me gustaría que pues, si pudieras ahondar un poco más, porque, bueno, aquí en Latinoamérica siempre se nos vende el primer mundo desarrollado, como Sí. algo extraordinario y que todo, y todas aspiran a eso, o que nosotros somos países en vías de desarrollo. Pero dijiste un punto súper sustancial, dijiste, me estaba viendo enfrentada a la precariedad laboral para tomar el doctorado y Sí. también eso ¿a qué te refieres cuando me estaba viendo enfrentada a la precariedad laboral en Londres? ¿A qué? ¿Al trabajo para migrantes de... Bueno, yo no tenía problemas de papeleo porque había llegado antes del Brexit, pero sí que es verdad que cuando intentas hacer un doctorado en humanidades hay muchísima competencia porque al tener pocas salidas, perdón, en las humanidades, es verdad que mucha gente piensa en hacer un doctorado y trabajar para la universidad investigando. Y no hay tanta demanda de gente que sea académica en literatura. Entonces, pues hay poquitas plazas y las becas son limitadas porque al final, si tú quieres trabajar con un doctorado y tal, necesitas algún tipo de financiación, alguna beca para mantenerte mientras realizas tu tesis. Y claro, pues hay demasiada gente dispuesta o solicitando hacerlo para la cantidad de oportunidades que hay.
cada año también tienes que ir renovando la financiación, tienes que ir renovando las becas, porque te la dan para un año y al año siguiente tienes que pedirla otra vez y te la tienen que conceder. Y es verdad que es una situación bastante inestable, hasta donde yo sé, porque es verdad que al final me eché atrás, las becas que hay no son demasiado grandes y vivir en Londres, pues, tiene muchísimos gastos y Inglaterra en general es más cara que España. Y casi todo el mundo a quien conocía que se dedicaba a eso, o eran muy, muy buenos y habían tenido la suerte de haber conseguido una buena beca, o eran personas que podían permitírselo, pues, por la situación familiar, que podían tener ayuda de sus familiares. No era mi caso, así que como tampoco veía que digo, bueno, al final para lo que yo quiero hacer, que es investigar en literatura y seguir aprendiendo, es verdad que en la universidad pues tienes más facilidades, pero también lo puedo hacer en mi casa, porque al final yo lo que quería era leer libros y aprender literatura y digo, bueno, eso lo puedo hacer en mi casa también y poder ir trabajando de otra cosa y tener más calidad de vida. Mm, extraordinario. Tampoco me gustaba la idea, perdón, de la presión que tienes siempre de tener que publicar, publicar, publicar todos los años o varias veces al año, porque para mí la literatura es algo que tienes que hacer un poco despacio, no puedes leerte un libro y enseguida pasar al siguiente o enseguida empezar a desarrollar una tesis sobre ello. Yo por lo menos necesito un tiempo para procesarlo. Por ejemplo, publico algo en Instagram, pero es de un libro que me he leído hace 2 o 3 semanas. Y otro tema que no me gustaba mucho es que a mí me gusta leer de todo. Y cuando te dedicas a una tesis doctoral, te tienes que especializar en un tema, en un libro o en un autor en concreto. Y te cierran muchas puertas a tener tiempo para leer otras cosas. Sí. Estamos conversando con Desiree Fay aquí en Leer Resistir en Radio Nuevo Mundo. Promotora de lectura, especialista en literatura japonesa, y ahora contándonos un poco de estas vivencias al otro lado del océano, al otro charco, como decían algunos y algunas escritores y escritoras. Increíble cómo esas situaciones se van repitiendo, y al parecer no es una situación geográfica, sino que es una situación de sistema. En Latinoamérica funciona igual e inclusive peor. O Ya. sea, vamos a seguir conversando un poco más del desarrollo del ambiente literario y todo, pero me gustaría centrarme un poco en el valor de los libros. Acá en Chile existe un impuesto al libro, que hacen que suban ostensiblemente. En promedio, un libro acá económico de buena calidad cuesta $10. Ponemos la medida del dólar porque es la medida conocida imperialistamente, obviamente. Eh, pero, por ejemplo, llevándonos a un autor que a las dos nos gusta, que es Haruki Murakami. El último libro que sale de él acá, que es La ciudad y los muros invisibles, acá tiene un precio de $18. ¿Con qué valor salió allá ese libro? Pues no lo sé, pero imagino de Murakami, imagino que unos 20 y pico euros, puede ser que 22. ¡Wow! Más caro. Editorial Me lo Tusquets. estoy imaginando. Sí, me lo estoy imaginando, porque es lo que suele costar un libro más o menos. En eh, España son caros, la verdad. sí, Mm. también. Los libros son caros, por lo menos más que en Inglaterra, que otro sitio donde más o menos vi lo que costaban los libros, y aquí son bastante caros. Me está sorprendiendo con este dato. ¿Por qué? Nosotros, aquí en Latinoamérica, todos los autores traducidos llegan por Anagrama, por Editorial Tusquets, que son españolas, Sí. siglo XXI editores, y que yo asumía que era, por el tránsito hacia Latinoamérica, en los costos que obviamente el capitalista suma al lector o lectora y no los paga él. Pero ¿por qué allá cuestan lo mismo entonces? No entiendo. No tengo ni idea, lo que sí veo es que los libros en inglés son mucho más baratos y no entiendo por qué. Que muchas veces me compro la versión inglesa ya nada más que por ahorrar. Claramente. ¡Wow! Qué increíble cómo el sistema nos quiere tontas y tontos en todos lados del mundo. No es solo una cuestión exclusiva de estos lares. ¡Wow! 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 Y Y entonces, no sé qué IVA tienen los libros aquí. Me imagino que será el 21%, pero vaya, no tengo ni idea. Pero es verdad que sí, que los libros aquí son caros, en mi opinión, vaya. y disculpa la pregunta política, ¿eso a raíz del franquismo, después de Franco, se
se genera ese impuesto que nunca se cambió, o ese nivel de costo. Aquí en Chile fue durante la Sí, dictadura. La dictadura asume en la lógica de recuperar dinero supuestamente, que después nos dimos cuenta con todas las investigaciones que se llevaron todo para casi robando a mano llena, subieron los impuestos de muchas cosas básicas, entre ellos a los libros. Aquí en Chile durante la Unidad Popular hubo una experiencia de la editorial Quimantú, que un libro no podía costar más que una cajetilla de cigarros. ¿Ya? Ese era mm, como el gran valor de Kim mantuvo en torno, pero también sacando libros de muy grandes autores y autoras. Obviamente en esa época, estamos hablando del año 70, sacaban obviamente más autores que autoras. Pero esa era como la regla básica, no tener que no superar el sí. precio de una cajetilla de cigarrillos. La dictadura viene a Y ahora romper sí. y a romper todo eso. Aquí, como decía, ahora un libro barato está entre de buena calidad, de una buena autor o autora, y de una buena editorial en cuanto a la calidad del papel, todo, en promedio a los 10, $15, ¿ya? Los 10, 15 euros. Eso es lo que promedia aquí un libro bueno. Y nuestro sueldo mínimo no supera los 500 euros, ¿ya? Entonces también Madre mía, hay que hacer ahí, hay que hacer el balance. Entonces, madre mía. entonces ahí uno va viendo que son políticas obviamente hegemónicas, ideológicas, en este caso de derecha, de que la gente no acceda de manera tan fácil a la lectura. Obviamente hay bibliotecas públicas, acá en Chile hay un programa que se llama Biblioteca Pública Digital, que tú solo te inscribes Mm, con tu DNI, no sé cómo le dicen ustedes, nuestro RUT, que es el que nos identifica a todos como parte mm, del sistema, y es gratuita, pero tienes que tener un lector o leer en el celular, pero leer en el celular como que no mm. es lo mismo. Allá, ¿cómo funciona el No, no es lo sistema mismo. de bibliotecas públicas y todo ello? Pues aquí, por ejemplo, yo tengo el carnet de la biblioteca de mi pueblo y pues va a la biblioteca, te saca el carnet y ya está, y te puedes llevar el libro 2 semanas y creo que depende de la comunidad autónoma. Aquí, por ejemplo, en Andalucía hay un sistema como online que puedes revisar online si hay un libro en la biblioteca de tu zona. Y me parece que también puedes pedir otros libros si no está disponible, si está disponible en otro sitio. Y luego, pues, si estudias en la universidad, pues también te sacas el carnet, pues, de la biblioteca de tu universidad o tu carnet universitario y puedes pedir libros entre distintas universidades, creo que de Andalucía, que te lo pueden traer de otra parte por si lo necesitas y no está. Yo no, aquí, Pero es verdad que ¿sí? ¿Perdón? no te iba a decir, yo tengo 37 años, yo salí hace más de 17 años de la universidad, pero así también aquí en Chile se aplicaba eso, también. Uno podía Igual, pedir, ¿no? sí, Mm, podía pedir libros de otras universidades. Aquí están todas las universidades divididas, no hay solo una gran universidad pública. sí, pues igual, Estamos conversando con Desiree Fay aquí en El Resistir en Radio Nuevo Mundo desde Málaga, España. Eh, y Desiree, a raíz de esto de cómo tú fuiste adentrando un poco más en la literatura, conversando más en torno nos estabas diciendo que te influenció mucho esa profesora en tus primeras clases de literatura japonesa. eh, ¿Decidiste también de ahí, a raíz de eso, seguir el camino de la docencia, de la enseñanza, y ligándolo un poco al inglés que tú enseñas? ¿Y por qué también, en el caso tuyo, viste la importancia de seguir aprendiendo otro idioma, a pesar de cómo te fuiste a vivir a Japón, después a Inglaterra? ¿Por qué esa necesidad de querer aprender el otro idioma? pues siempre me ha gustado mucho poder entenderme con todo el mundo. Entonces, la verdad es que el japonés era un idioma que me gustaba cómo sonaba, cómo se escribía, todo me gustaba. Y no sabía lo difícil que iba a ser aprenderlo hasta que me puse a ello. Después de eso, el inglés me pareció fácil, la verdad. Y bueno, un año antes o así de irme a Japón, me fui de Erasmus a Holanda, a Países Bajos, ¡Wow, que has y yo hablaba viajado! muy poquito inglés. Sí, he tenido la suerte de que he encontrado así oportunidades y a pesar de que no tenía mucho dinero, sí que pude viajar relativamente barato, gratis. Pues bueno, con el programa Erasmus, no sé si hay algo parecido en Chile. Explícanos qué es lo Es que es el programa Erasmus.
Es un programa entre universidades europeas con el que puedes irte un curso o medio curso a estudiar fuera. Te dan una beca y además no tienes que pagar la matrícula de la universidad de destino. Acá Entonces, en pues Latinoamérica, a sí. mí me cogieron, ¿sí? Sí, también existe acá, entre Ah, pues universidades mira, pues latinoamericanas. sí. Ah, mira. Pues era eso, pero en toda Europa. Y bueno, me cogieron para irme a Holanda y allí pues todo el mundo habla inglés. Y las asignaturas que podía cogerme solamente eran las que se impartían en inglés. Entonces, pues allí tuve que aprender inglés sí o sí. Luego me quedé un tiempo allí también para trabajar y a la vuelta, pues ya por suerte había mejorado muchísimo mi nivel de inglés y sí que pude, gracias a eso, irme a enseñar inglés en Japón. No, extraordinario. Y bueno, ahí me di cuenta de lo importante que era aprender inglés porque fue la primera vez que salía de España sin mi familia. Antes de eso solamente había viajado a Senegal, que allí pues no se habla inglés. Y después de eso sí que me di cuenta de que después de aprender japonés me pareció un idioma súper fácil y de lo importante que era. Wow, wow. Y disculpa la pregunta que me quedo rondando, ¿por qué viajaste a Senegal? Porque tengo familia allí. Entonces algunas veces sí que he estado allí. Ah, okey, okey. Estamos conversando con Sí. Desiree Fey, aquí en Leer y Resistir, y obviamente ya vamos a empezar a decir, ¿cómo es tu cuenta de Instagram y por qué surge la necesidad de querer crear una cuenta como la tuya que se llama Booktivertida? O sea, mejor decirla tú porque sí, Booktrovertida. Booktrovertida, sí, tengo un problema con la asociación de palabras. ¿Por qué viste esa necesidad de estar hablando de literatura a través de las redes sociales? Bueno, yo siempre que hablo de libros es solamente con mi pareja y necesitaba hablar un poquito más, ¿no? Porque al final le pongo la cabeza como un bombo. Tengo la suerte de que a él también le gusta leer más o menos los mismos libros que a mí, pero es verdad que al final, pues, se acaba hartando un poco. Y, pues, pensé en seguir a varios bookstagrammer en Instagram y pensé en hacer lo mismo también para conocer a gente pues, que compartiese esta afición. Y también porque me ayudaba un poco a mantener un registro de lo que voy leyendo, me forzaba también a, pensar y reflexionar un poco sobre lo que he leído, si me gusta, si no, por qué. Así que aparte de para compartir lo que leo, también un poco de un ejercicio de introspección o como un registro de lo que voy leyendo. Ah, es un registro personal que vas subiendo. O sea, ¿subes todas tus lecturas o subes solo las lecturas que te gustan? En parte un registro personal, lo suelo subir todo, pero es verdad que muchas veces, pues, como leo muy lento, subo algunas lecturas que a lo mejor, me he leído antes de abrirme la cuenta de Instagram, que, por ejemplo, hace poco subí un libro que me leí el año pasado. Pero bueno, a veces necesito bastante tiempo para analizar si me ha gustado un libro, si no y por qué. Así que tengo un poco de todo. Hay más lecturas que quiero compartir, pero que todavía no me he puesto a ello. ¿Y cómo es ese proceso de seleccionar la lectura, después de procesarla y finalmente decidir, ya, esta sí la voy a compartir por esto otro o por este otro motivo? Bueno, yo las quiero compartir todas, ¿no? Entonces, pues como digo, bueno, pues ahora esta, ahora esta. Cuando ya me siento con ánimo de escribir una reseña de alguna, pues la publico. También algunas veces intento, pues no solo decir si me ha gustado o no, intento analizar algunos temas, por ejemplo, el tema del libro que subí de Beowulf, pues intenté formarme un poco, leer un poco sobre los temas en internet, había algunas cosas que no había entendido del libro y sí que intento pues leer opiniones de otras personas y tal, y cuando ya he formado mi propia opinión, pues sí que preparo mi reseña. Extraordinario. Estamos conversando con Desiree Fey un poco en torno a leer en otras latitudes y también el motivo y la ensoñación de querer también compartir esas lecturas. Y hoy en día, Desiree, ¿cuáles son tus proyecciones o tu perspectiva de querer seguir manteniendo la cuenta, contándonos esto que nos has dicho acá en el programa?
que estás en tu pueblo, que conversas más de literatura con tu pareja, que a veces le hace explotar la cabeza en tus propias palabras, nos dijiste. ¿Cuáles son tus ensoñaciones en torno a esto que uno se da cuenta finalmente que se transforma como en un segundo trabajo también? Sí, la verdad es que es un hobby que ocupa mucho tiempo. A mí lo que más me gustaría es una de las edades que tengo es, hablar un poquito más de literatura, pero de un punto de vista quizá más técnico, o de literatura japonesa, pero de una perspectiva un poco más didáctica, para ayudar a la gente a introducirse en la literatura japonesa, o incluso ayudar un poco a la gente a realizar pues análisis literarios, saber, pues, porque muchas veces te lees un libro y te gusta o no te gusta y no sabes decir por qué. Y a veces necesitas, pues, seguir algunos pasos para ver si algo te gusta, si no te gusta. Una cosa que me gusta mucho a la hora de leerme un libro es buscar temas y ver cómo los puedo analizar. Supongo que eso, pues, lo aprendí durante la universidad y ya se me ha quedado como de formación profesional. Entonces sí que me gustaría un poco más orientar mi cuenta en ese sentido, de análisis literario, pero otra cosa es que a alguien le interese. Yo creo que hay público para todo eso, estimada Desi, desde la perspectiva de cómo tú o cómo vamos teniendo ese método, porque tú también entiendo mucho eso cuando a mí me sucedía al principio. Yo empecé a llevar un registro, deciré, cuando fui a una librería y vi 3 libros que me gustaban y me compré los 3. Y cuando llegué a casa me di cuenta que ya tenía los 3 y ya los había leído. Entonces era como, Se te wow. olvidó, ¿no? Sí, y exacto, ¿por qué se me olvidó? Y ahí y empecé con un Excel, ¿no? Y después ya empecé a meterme más en el mundillo literario, por decirlo de alguna forma, de promoción de lectura, porque nosotras somos promotores de querer que más gente lea. Y así nace Coque Lector en la cuenta y después tuve la suerte de encontrar aquí la radio que me dio un espacio para hablar de libros, en otros espacios también que podemos hablar de literatura. Yo también hago algunas charlas de mediación de lectura, entre otras cosas porque son distintas cuestiones. Y esto mismo que tú estás diciendo, no existe un método como claro de la crítica del por qué nos puede gustar o no gustar. ¿Nos podrías contar en simples palabras, obviamente, para no temer, cómo tú haces ese análisis del libro? Bueno, si te puedo recomendar un libro que lo tengo aquí, lo he visto y me he acordado, que me parece muy bueno para eso, que se titula Escribir ficción. Y bueno, enseña muchas técnicas para escribir, pero también para ser mejor lector. Pues, por ejemplo, cuando lees las acciones de un personaje o cómo se supone que ese personaje, si sus acciones concuerdan con lo que, con la personalidad que se supone que tiene. Em, Esa parte me gusta bastante. Y otra forma de analizar un libro también es buscar temas. Buscar simbología, ver si hay un tema que se repite, algún tipo de simbología y qué crees que significa. Por ejemplo, en la literatura japonesa, yo he visto mucho en la literatura femenina. Ahora, por ejemplo, me estoy leyendo Máscaras de Fumiko Enchi y utiliza mucho la simbología del teatro no. Por eso se llama Máscaras porque es un tipo de teatro que se hace con máscaras y puedes ver muchos temas. Pues, por ejemplo, tal personaje representa tal máscara, que significa algo en ese tipo de teatro. Otro personaje representa otra cosa. En mucha literatura japonesa, femenina es la que más he leído, así que esa es la que más conozco. Utiliza mucho esa simbología de tal mujer que tiene una máscara que representa algo al exterior, pero por dentro siente otra cosa y lo tiene que reprimir porque, bueno, sobre todo en esa época, ya en sí en la cultura japonesa, pero sobre todo en esa época había que reprimir más lo que uno pensaba, sobre todo si no estaba bien visto socialmente. Wow. Conversamos con... Y bueno, eso es un Ah, tema no, muy recurrente. sí, no, adelante, por Pero favor, expláyate en eso si quieres, estimada Desi.
Nada, que solo eso, que es un tema muy recurrente, también el tema del color. No me acuerdo de la autora, pero hay un relato, de literatura japonesa, creo que de los años 60, donde el color blanco representaba, pues, una mujer que va envejeciendo, porque la historia va de una mujer que no quiere envejecer, pues ella se veía como iba palideciendo y el color blanco representaba un poco eso. Y cuando hablaba de su hija, que en esta historia, pues la mujer tiene envidia de su hija, porque la ve joven y bella, y a la hija se la relaciona muchísimo con el color rojo, que es el color, pues, de la juventud, la vitalidad y, pues, eso, es simplemente buscar temas que se repitan. Maravilloso. Oye, qué gran dato. O sea, yo estoy anotando esto, me voy a mirar para el lado porque me estoy escribiendo ya. Eh, Aquí como co-lector y obviamente se suma a esas recomendaciones que uno va adquiriendo, porque hay pequeños datitos que, digamos, por ejemplo, me imagino que a lo mejor te pasará a ti, obviamente, Haruki Murakami tiene muy marcado que sus personajes principales son siempre varones, y cuando son mujeres, Mm, que son los 1984 creo que si no mal recuerdo, le da características muy varonilias también. Pero, ¿a qué voy con esto? Ahora, por ejemplo, en su último libro hay un personaje principal que le gusta mucho leer. Y eso a uno le gusta mucho conectar. Bueno, y él va contando como todo buen literato japonés, y ahí quiero poner un poco después la pregunta, es lo metódico que son. ¿Cachai? Él dice, me levanto en la mañana, leo a tal hora, después la tarde hacía esto, ¿no? Y eso como que a uno igual le mm. motiva a la lectura. Y en relación a eso mismo con la literatura japonesa, como obviamente también en palabras muy simples, y tampoco estamos esperando abusar de tus conocimientos, querida Desi, que es, ¿cómo podrías sopesar por qué nos gusta tanto la literatura japonesa a los y las occidentales? Pues no lo sé, yo creo que porque es muy relajante, ¿no? Por lo menos la literatura de Murakami me parece como muy me recuerda a la música lo-fi, de esta que hay en YouTube, como muy relajante, muy de no es tanto sobre la acción, sobre lo que ocurre fuera, sino lo que ocurre dentro de ti, cómo te sientes. Se tratan muchas veces los temas de personas, sobre todo Murakami, ¿no? Que por eso ya no me gusta tanto, porque se me hace repetitivo. Esas personas que no saben muy bien dónde están, ni quiénes son, y se sienten como vacías por dentro, y creo que todo el mundo en algún momento de su vida se ha sentido así, y cuando lo lee se siente identificado. Por ejemplo, en la literatura de la época Meiji, me parece que es este libro Kokoro, de Natsume Soseki, Ujú, se trata un poco de eso, de ese cambio de siglo, bueno, de época, mejor dicho, cuando el país se va occidentalizando, y es una literatura muy bonita porque habla de toda esa gente que se siente perdida cuando se va cambiando de valores, de los valores tradicionales japoneses a los valores más occidentales, más de individualismo, por ejemplo, y menos de sentimiento de o comunidad de grupo, y toda esa gente, todos esos autores que se sentían perdidos en esa época. Y aunque no estemos viviendo en esa situación concreta, todos en algún momento nos hemos sentido perdidos o hemos sentido que nos costaba adaptarnos a una situación. Así que es una literatura con la que es muy fácil sentirse identificado. qué hermosas palabras, Desi. Es increíble cuando alguien sabe mucho de algo, lo logra transformar en algo tan simple y que te motiva a su lectura. Exacto, po. La Oh, literatura yo no tengo japonesa. ni idea de nada, ¿eh? No, pues, acaba de decirlo, hizo un magíster en literatura. No, pero Era comparto, la yo peor creo, estudiante. en un 110% lo que acabas de decir en torno a por qué nos puede gustar mucho la literatura occidental. Y uno de los conceptos ya en términos no tan académicos, en el caso mío, que yo estudié historia, no estudié literatura, es esto de Sí, la tranquilidad y la calma que te transmiten las rutinas de todos esos personajes que siempre hacen. Eso a mí me fascina de todos los libros. Eh, y si bien ella es una autora coreana, no sé si leíste el libro Nacida en 1982, que ahora siempre se me olvida cómo sí, parte.
¿sí? Y que te saca un poco de todo el espectro bonito que nos pintan de la sociedad asiática y nos muestran, obviamente, el lado B, que en este caso es un patriarcado extraordinario. Y ahora salió la segunda parte, entre comillas, que no es la segunda parte, sino que es la misma autora, pero ahora escribiendo sobre qué le espera a la señorita Kim, y porque Kim es el apellido más común en Corea del Sur, y es una serie de cuentos con puras situaciones de mujeres en el ámbito profesional, y que sigue muy en la senda nacida en 1982. Te quita un poco el velo de esa ensoñación que muchos autores y autoras japonesas o asiáticos y asiáticas han despertado en este lado del mundo. No sé si te lo leíste el libro o te ocurre ese choque, más encima que tú pudiste vivir en Japón. Pues me he leído Nacida en, ¿cómo se llama? 1982. ¿Sí? Claro, es un poquito, es similar, pero un poquito diferente porque al final es Corea, pero en muchas cosas pues se parece es una cultura que en muchas cosas se parece a Japón, porque al final las dos tienen la cultura confuciana de que lo importante es la comunidad y el grupo antes que el individuo. Entonces para nosotros es muy, choca mucho, ¿no? Cuando vemos cosas que para nosotros son tan evidentes que quizás están mal y no entendemos por qué quizá la sociedad o la cultura japonesa o coreana o tal, por qué no cambian esas cosas, por ejemplo, temas respecto a la mujer o las condiciones laborales, porque es verdad que son países donde se trabaja muchísimo, pero por otro lado allí son culturas muy tradicionales y en las que cambiar las cosas, pues es muy difícil, porque al final lo importante es que el país esté bien, no que el individuo esté bien. Pero y en ese colectivo no sucede. Y te lo pregunto ya aquí, me salto 1000 pueblos, por decirlo de alguna forma, que, por ejemplo, a nosotros en Latinoamérica nos causa mucha extrañeza, a pesar de que no nos llama mucho la atención, y obviamente, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día en Inglaterra y tú viste la dos lógicas, que haya monarquía en sus países. ¿A qué voy con esto? Que en Asia, o lo que estabas contando tú de esto, que importa siempre más lo colectivo, más que el individuo, estoy pensando en el caso de Taiwán. No sé si viste a esta empresaria que le descubrieron un fraude al fisco y no le dieron cárcel, sino que le dieron pena de muerte, solo por haber Ay, defraudado al pues no me he fisco. enterado. Solo por defraudar. Y una empresaria bien conocida del país. ¿A qué voy con esto? Esto mismo que tú estás diciendo, que ¿por qué no nos debe como chocar que importe más el colectivo que el individuo o la individua? Por ejemplo, lo que está viviendo el caso de España, y aquí este es lo único, lo que están viviendo con Vox, o lo que está pasando ahora con Pedro Mm. Sánchez, que están reconociendo que al parecer la acusación se basó solo en investigaciones falsas o en fake news, pero aún así tienen tambaleando al primer ministro. Entonces, ¿cómo tú podrías explicar, dando esa perspectiva, yo también siendo occidental, pero de Latinoamérica, o sea, nosotros estamos acostumbrados a vivir en crisis, eh, Sí. ¿cómo es la perspectiva de eso, de ese choque cultural que tú dices? Porque por lo que me queda es como, es el individuo versus sociedad, y cuando siento que debería ser así como entre todas y todos poder tener esa perspectiva. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que se ha cortado un poco y no me he Oh, enterado bien. perdona, perdón. Que era ¿por qué planteas que hay como un choque tan fuerte cultural en esto de que al parecer a la sociedad asiática le interesa más lo colectivo que lo individual? Cuando yo siento o considero que eso es como lo importante, y lo ligado un poco al que viviste tanto en España como en Inglaterra, que para nosotros en Latinoamérica es muy raro que ustedes tengan monarquía. Pues lo de la monarquía, la verdad, yo es que de política no entiendo mucho. No sé si tiene que ver, bueno, en Japón hay un emperador, ¿no? Y no tienen pinta de que lo vayan a cambiar, porque mientras el país esté bien, no creo que tengan eh, motivos para cambiarlo desde su punto de vista. Mm, Al final el tema del colectivo versus lo individual, pues depende mucho de la cultura. Al final, todo el tema de los derechos humanos es una cosa que se ha creado en Europa. Japón siempre ha sido una cultura influenciada, pues, por la ideología o por el pensamiento de Confucio, de que primero está el emperador y al final el individuo, ¿no? El emperador, pues, te cuida y tú lo obedeces, y todo eso se traduce a la familia. Primero está el cabeza de familia y después, pues, la mujer y los hijos, y el cabeza de familia
o que no tiene que ser solamente de la familia de casa, sino de la familia entera, antiguamente sobre todo. Es la persona que cuida de los demás y mira por los demás y las otras personas pues obedecen. Y al final son culturas donde es verdad que hay menos criminalidad, todo funciona muy bien porque todo está muy ordenado, hay cosas que sí que se podrían mejorar, pero, por ejemplo, yo cuando he trabajado allí, la verdad es que todo genial, menos por el tema de las horas de trabajo y las vacaciones y tal, pero, no sé, al final cuando piensa en el individuo, es verdad que el sistema siempre va a dar más fallos por ponerte a ti por delante. Y supongo que no hay un sistema que funcione para todas las culturas. Hay culturas donde puede funcionar más un pensamiento individualista y culturas donde no. Incluso me atrevería a decir que creo que a lo mejor, por decir esto, me voy a meter en problemas, incluso un sistema democrático puede que no sea el correcto para todas las culturas. Por ejemplo, cuando veo cómo funcionan las cosas en los países democráticos de África, por haber estado en Senegal y tal, digo, pues no sé si es el país donde mejor puede funcionar la democracia, porque es un país que es muy proclive a la corrupción. Ujú. Así que, bueno, pues depende siempre del país y de la cultura. Sí, en todo momento, estimado ese, y por eso la invitación aquí a un programa de Chile, aquí en Radio Nuevo Mundo, de Leer es Resistir. Desi Fey, estamos terminando ya, estamos llegando casi a los 50 minutos de conversación. Se me ha pasado volando, muy entretenido. Te vuelvo a A mí insistirte, también. un agradecido de que hayas aceptado la invitación y haber coordinado los horarios. Como te contaba también, tras bambalinas, hay una sección acá ahora en el programa que lo ideal sería que son preguntas rápidas, obviamente siempre relacionadas al ambiente del libro, y ojalá pudieras responder con lo primero que recuerdes o lo primero que se te venga a la cabeza. Bien, Vale. la primera pregunta. ¿Cuál es el libro que más has regalado y o recomendado? Pues creo que ha sido La dependienta de Sayaka Murata. Extraordinario, extraordinario. Me voló la cabeza también cuando lo leí. Muy, muy bueno. Y me gustaron Pero mucho sus no regalo rutinas. muchos libros, ¿eh? Ya, pero es el que más ¿Te recomiendas. gustaron? Sí, me gustó mucho la rutina que tenía, a pesar de lo extraño que nos pudiese parecer. Eh, Invitamos a todos quienes nos estén escuchando, están en la biblioteca aquí en Chile, están en la biblioteca pública, así que busquen La Dependienta. Eh, ¿Qué estás leyendo ahora y qué te gustaría leer en el futuro? Pues ahora estoy leyendo Máscaras de Fumiko Enchi Ujú. y en el futuro tengo pendiente El fantasma de la ópera, Un relámpago de Hayashi Fumiko, que lo ha traducido Satori hace poco, y El extranjero de Albert Camus también. Maravilloso. Y me encanta que le hayas dicho Camus. Aquí la gente de alta alcurnia, la elite, los ciúticos, ciúticas le decimos acá a la gente como que le dicen que hay que decirle Camis. Yo le digo, también le digo Camus. Y te va No a tenía ni sorprender, idea. sí, te va a sorprender mucho con ese libro. Grandes lecturas te esperan y gran lectura en la que estás. ¿Cuál es la mejor bebida o brebaje con la que acompañas tus lecturas? ¿Bebida? ¿Bebida o brebaje? Aquí Café. café. Mm, Correcto. café con leche. Simpleza ante todo. Maravilloso. Esta pregunta te la dejó la invitada anterior, que es Francisca Santibáñez Marambio, una escritora y poeta chilena. Mm, ¿Qué es lo que quieres dejar de legado para la sociedad? ¿cómo? ¿Qué es lo que quieres dejar de legado para la sociedad? Uy, pues no tengo ni idea. No había pensado en dejar nada. Yo, como mucho es, pues, si tengo hijos, dejarle, pues, una buena vida, una buena educación, pero para la sociedad sí, no sé si tengo nada que aportar. Sí, ella siempre lo piensa desde la perspectiva de su poesía que está escribiendo que quiere dejar. Y la última pregunta, y por no ser menos importante, ¿qué le preguntarías a la siguiente o al siguiente invitado sin conocerlo? Pues, ¿qué le preguntaría? Si hay algún género literario que no haya explorado hasta ahora y le gustaría explorar. Explorado. Buena pregunta, no se había hecho esa.
Perfecto. Yo siempre estoy anotando aquí para nuestros queridos oyentes y queridas oyentes que sintieron ese silencio, era yo escribiendo la pregunta de Desi. Bueno, Desi, estamos llegando al final ya del programa, como te decía, casi 50 minutos de conversación. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento, ya van 3 veces que hayas aceptado la invitación aquí de Leer Resistir en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias por invitarme. Sí, y Desi, como lo conversamos también antes de la entrevista, dejo los micrófonos a tu disposición ya para despedirte, que nos cuentes de una canción y por qué te gusta esa canción y despidas el programa. Desde ya yo me despido, soy Jorge Salas, alias Coque Lector, me puedes encontrar en todas las redes sociales con @Coque Lector. Antes que se me vaya, Desi, ¿dónde la gente te puede encontrar en redes sociales? Pues mi Instagram se llama Booktrovertida. Y ahí te va. Así ya está, no me acuerdo si tiene una barra baja al final, puede ser que sí, sale una foto mía. Y ya está, y ahí nada más. Perfecto. Booktrovertida, entonces ahí a buscarla en Instagram, @Booktrovertida, libro en inglés y Trivertida haciendo ahí. Ahora sí me despido. Soy Jorge Salas, alias Coque Lector. Escuchaste Leer y Resistir aquí en Radio Nuevo Mundo. Nos encontramos en un siguiente capítulo. Y Desi, los micrófonos son tuyos para despedir el programa. Con una canción, ¿no? Sí, la canción que escogiste. ¿Y por qué la Vale, escogiste? ¿Por qué? Pues he elegido la canción Tornado de Iván Ferreiro, una canción muy famosa aquí, es un cantante español. Y bueno, como estaba pensando un poco en los libros de Haruki Fumiko, pues me recuerdo un poco a esa canción, que es una canción sobre aquellas relaciones que deberían terminar y toda esa gente que no se ve capaz de salir de una relación que ya sabe que está muerta, que por suerte no es mi caso. Pero creo que mucha gente ha pasado, yo por lo menos sí, por ese tipo de situaciones. Y bueno, pues pensando en el libro de Nubes Flotantes, que es mi favorito, pues me recuerda esa canción. Maravilloso. Muchas gracias por la recomendación. Nos encontramos. Chau, chau. Que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo,